Capítulo 1. Presentación. El presente escrito constituye la tercera entrega de una serie de libros sobre fantasía o realidad, narrados por el piloto, lo cual dio inicio con el libro No soy yo, seguido por Uno en Dos, que hemos publicado en el siglo, para deleite o entretenimiento de los lectores que al igual que el autor, buscan un mundo mejor para nuestros hijos y las generaciones futuras en esta Guatemala, país del realismo mágico. Anteriormente, ya se había trabajado con 2 países centroamericanos con mucho éxito y ya se había planeado la intervención en otros 2, uno era un país petrolero del sur y el otro una isla del Caribe, que era la que había empezado a contaminar a los países vecinos, como una manzana podrida en un canasto de manzanas sanas, pero ellos, los gobernantes con la ayuda del ejército y con una política socialista, habían acabado con la isla. Así es que se empezó la intervención en ambos países. Entré en la mente del embajador del país petrolero. Él estaba con el presidente y a él también ya se le había intervenido y estaba de acuerdo en que el embajador trabajase las elecciones para presidente que se realizarían muy pronto, usando como modelo las elecciones de los países centroamericanos. Luego ordenamos, con el respaldo del coronel Rodríguez, las pantallas y las bocinas, para que pudiesen estar colocadas en cada estado del país, para las elecciones, ya que el presidente así lo había decidido y que fuese únicamente en las cabeceras de cada uno. Le preguntamos al coronel si sabía él cuántas aeronaves de carga tienen en la Fuerza Aérea, ya que no habrá suficientes pantallas y equipos de sonido en el mercado, y que llamaríamos al país centroamericano a efecto que nos puedan asistir, prestándonos los equipos que ellos usan los sábados y nosotros los usaríamos en un miércoles, comprando lo que tenemos localmente y con los equipos de ese país, tendríamos suficientes para cubrir lo que necesitamos. El coronel Rodríguez nos vio y preguntó si era él o la inteligencia artificial. Los dos, le contestó el embajador. Si yo desenfundo mi arma y le descargo un par de tiros, ¿qué pasaría?, preguntó el coronel. Posiblemente al desenfundar su arma, ésta estaría apuntándole a su cabeza y se sonrió y el par de tiros le penetrarían en lo más profundo de su cerebro. El coronel dijo que ya no había otra alternativa, este poder nos controla a todos. Llamo al comandante de la Fuerza Aérea y le pregunto que con cuántas aeronaves de carga, con un alcance suficiente para llegar a Centroamérica contaban. Después de un par de minutos nos dijo que habían 7. El coronel, que no sabía cuánta carga sería la que habría que mover, preguntó que cuántas aeronaves se necesitarían. Le contestamos que si sabía el tamaño de estas. Dijo que entre ellas, él sabía que habían 2 similares a un avión del norte que le dicen Hércules. Yo sabía que ese era un C-130 y le dijimos que con uno de ellos sería suficiente, ya que con lo que consigamos localmente, nos faltarían unas 15 pantallas o menos con sus bocinas. Lo averiguaremos en un par de días, ya que cualquiera de los 2 países centroamericanos cubrirán lo que falte. Saque el celular de la bolsa del embajador y llame a la secretaria de Relaciones Exteriores y al contestarme le dije que si estaba el ministro. Me preguntaron de parte de quién, del coronel Rodríguez, y le pasé el celular al coronel y este se nos quedó viendo sin saber qué decir. Cuando conteste el ministro, dígale que llame al presidente del país centroamericano y le pregunte si nos podría prestar unos equipos, como los que se usaron para las elecciones de su país, que las vamos a tener que usar en una semana y que se las devolveremos al terminar nuestras elecciones. Uno de los 2 países tiene casi la misma cantidad de departamentos que nosotros, por lo que no creo que sea necesario el avión C-130, pero veremos cuántos equipos de sonido y pantallas gigantes consigue acá el jefe de compras. Esto ya se había empezado a planear con anterioridad, por lo que fue bastante fácil obtener ayuda de esos pequeños países, ya que ambos gobernantes habían sido intervenidos mentalmente y no ha habido necesidad de intervenirlos otra vez, y luego salí de su mente. Fuera del país ya se rumoraba que el gobierno había abierto las fronteras de para que todos los ciudadanos que lo habían abandonado, pudiesen regresar sin ninguna restricción. Ya en casa me preguntó mi esposa que cómo me había ido. Fue en ese momento que pensé que sería interesante entrar en la mente de ella y le expliqué lo que se me había ocurrido, para que ella estuviese en mi mente, como lo hago yo cuando solo estoy en la mente de una persona, únicamente como acompañante. Le dije que probaríamos uno de estos días, ya que el jardinero siempre está en casa y está acostumbrado a dormirse de vez en cuando y los 2 nos reímos. Luego le dije que si había preparado algo para la cena y me dijo que tenía los tallarines con atún y una ensalada, algo liviano y acompañado de una botella de vino blanco. Ya estaba en la refrigeradora. Le dije que solo hablaría unos minutos con mi amigo el licenciado, siendo las 6:30 de la tarde que cenaríamos a las 7, ella dijo que era buena hora. Fui al estudio, para llamar al licenciado, para que me contara si sabía algo de su amigo el embajador en el país petrolero y, al contestar lo saludé y le pregunté qué
Si sabía algo nuevo y él me dijo lo que yo ya sabía, pero esto lo hacía yo para que él siguiese creyendo en la figura de mi socio, siempre conectado con los del conglomerado del norte. Él me contó que el capitán Pérez ya tenía el respaldo de la totalidad de los mandos bajos del ejército del país petrolero y estaba negociando con unos coroneles, ya que unos lo ven como una insurrección, pero al explicarles de qué era lo que lograríamos para el país y la gente que ha tenido que salir, muchos todavía en otros países, sin poder llegar al país de destino, los podríamos regresar a sus hogares, y se les preguntaba también a los coroneles, cuántos de sus familiares habían muerto en el camino o están sufriendo a manos de los coyotes y sus secuaces en el camino. La mayoría de ellos han recapacitado y muchos de ellos ya están hastiados del sistema bolivariano, que más daño le ha hecho al país, y solo los elegidos por los generales son los que viven y disfrutan de las mieles del poder, pero al tener el respaldo suficiente darán el golpe de estado. Le dije que al saber algo de mi socio, lo estaría llamando. Nos despedimos no sin antes contarme que el sistema con el que habían trabajado las finanzas en nuestro país habían sido la huella a seguir para nuestro país vecino, y todo como si fuesen dos países con el mismo sistema de gobierno. Lo felicité y colgamos. Llego el martes, siendo las 10 de la mañana, y después de haber hecho unos ejercicios y un excelente desayuno, fui al estudio, me senté enfrente de las pantallas, encendí los 3 televisores y busqué algún noticiero de los que pasan noticias todo el día. En uno de ellos estaban hablando de la posibilidad de un cambio de gobierno en el país petrolero, ya que entre los ciudadanos de ese país, habían quienes rumoraban de un posible regreso a su país natal, ya que las fronteras del país estaban abiertas únicamente a los ciudadanos natales y no para los demás. Me recordé del presidente y entré en su mente. Como acompañante, estaba con él uno de los generales. El presidente le preguntó si ya tenían arreglado el avión que se iba a usar. Este le contestó que en una hora estaría lleno de combustible y listo para despegar. Este tendrá que usar piloto y copiloto, y los dos están de acuerdo para llevarnos y regresar con la aeronave. Ellos no saben que somos nosotros a quienes llevarán. Los dos ya se encuentran recluidos en sus casas, con guardias para que estos mismos los lleven al aeropuerto cuando sea necesario. Entré en la mente del embajador, ambos sorprendidos de la cantidad de diplomáticos que se habían invitado hacía 3 días y habían aceptado la invitación y ya estaban presentes, otros que sin esperar invitación, habían hecho presencia en el país para asistir al cambio de gobierno que se les había hecho de su conocimiento. Entre los que habían invitado, ya se encontraban acá los 2 presidentes de los países centroamericanos. También ya se les había invitado a una cena, en el hotel más grande de la ciudad, todos ellos, los cuales, conforme a los puestos de entrada. Capítulo 2. La cena. En las pantallas de las televisiones de varias partes del mundo, siendo las 6:40 de la tarde, en el país petrolero, se podía contemplar al embajador respondiendo a las preguntas que los telereporteros le formulaban, unas preguntando si el presidente estaría acompañando a los invitados, otras preguntaban si tenían planes, a modo que los ciudadanos no tuviesen que abandonar el país, y así hasta las 6:50, cuando éste se disculpó, ya que tenía que atender a los invitados. En ese momento el carro presidencial arribó y los reporteros, al igual que las cámaras de televisión, arribaron al lado del carro. Las puertas de este no se abrieron. De repente la puerta del conductor se abrió y de ella salió el presidente, y caminando casualmente, yo ya en su mente los saludé y les dije que al salir los atendería, y continuamos hacia la entrada del hotel, de donde salió el ministro y me acompañó. Entrando a ese recinto, saludé al portero y a los recepcionistas y entramos al salón donde estaríamos cenando. Pasé saludando a los diplomáticos que estaban ya en sus mesas degustando sus bebidas, algo nunca visto por ninguno de ellos, ya que en otros países los protocolos no le permiten a uno degustar alguna bebida hasta que no lo ordene el maestro de ceremonias. Todo esto se reflejaba en las pantallas del hotel, y que también en lo que las cadenas de televisión internacional mostraban. Tampoco había un maestro de ceremonias. Los meseros tenían órdenes de abrir las botellas que los invitados seleccionaban y les servían lo que ellos apeteciesen. Nos sentamos en la mesa asignada para nosotros y me pasaron mi bebida preferida. Tomé el micrófono, me puse de pie y levanté el vaso y agradecí la presencia de los invitados y también a quienes no se pudo invitar, pero que están presenciando este evento en sus pantallas de televisión. También son bienvenidos, y para demostrarles el cambio que puede haber si tenemos fe en nuestro Creador, brindo por ustedes y por la democracia y el respeto a lo estipulado por nuestra Constitución y a los derechos de todo individuo o individua. Y todos los presentes y yo nos reímos. Quiero que sepan que mentalmente estoy intervenido o controlado por no sé quién. No sé si es una intervención divina o inteligencia artificial. Posiblemente muchos se estarán preguntando, ¿por qué no hay presencia del ejército? La razón es que 3 generales también fueron intervenidos por quien ahora les está hablando. Esto ya pasó en
Unos países centroamericanos, quienes también fueron sus corruptos cabecillas intervenidos y ahora son modelo de progreso, armonía y respeto a la ley y a sus conciudadanos. Mañana serán las elecciones de un nuevo gobierno. Estará la coalición formada por una ciudadana aquí presente, de renombre internacional con su vicepresidente, otro ciudadano con las mismas características, ambos con el apoyo de la mayoría de la población. En elecciones anteriores nos han ganado honestamente, pero como nosotros no los hemos dejado ganar, ya que las máquinas y el software que adquirimos ya vienen arreglados a modo que el que las compra, resulta siendo el ganador. En esta vez no será así. El sistema de las elecciones será manejado como en los dos países centroamericanos, que con presencia de muchos diplomáticos de distintos países del mundo, lo han avalado ya que ninguno de ellos se ha pronunciado en contra. Claro que hay varios que han mencionado que en las constituciones hay que seguir ciertas reglas al respecto, más sin embargo el Congreso de cada uno de ellos, que ya trabajan para el pueblo y no para sus bolsillos, cambiaron ciertos artículos de la Constitución y también suspendieron en cada país el Tribunal Supremo Electoral, que dicho sea de paso, de Supremo no tenían nada, ya que inscribían a gente inepta, pero con suficiente dinero para comprarlos. Aparte que era un gasto millonario de año con año, para hacer un pésimo show en el cuarto o quinto año. En estas elecciones será el Parlamento Centroamericano quien dirija los comicios el día de mañana. El otro candidato seré yo y aceptaré la victoria como también la derrota. Así que los espero a todos y a los que no pudieron venir este día, vengan mañana, frente al Palacio Nacional y ahora nos vamos a servir la cena, después de una oración sobre los alimentos. Le pasé el micrófono al cardenal que se encontraba en la mesa y con una breve oración los bendijo e invitó a que pasaran a servirse. Las damas y sus acompañantes y los caballeros más tarde, pasaron varias damas, solas otras con sus acompañantes y después las mesas que estaban más cerca del buffet y así hasta llegar a mi mesa. Varios de los diplomáticos que yo nunca había visto, pasaron a saludarme y felicitarme por el cambio del régimen hacia la democracia. Me levanté y me fui a servir como cualquier invitado, todos sorprendidos de verme haciendo una pequeña cola, ya que con mucho orden, como se había indicado, para así evitar largas colas. Estos se servían y regresaban a sentarse a degustar sus alimentos, cuando en la cola, quien estaba adelante mío se volteó y me preguntó señor presidente o quien esté en su mente, lo felicito por el cambio de destino de este país, que fue tan próspero, mas la corrupción y la revolución bolivariana lo ha colocado por debajo de países tercermundistas. Espero que con lo que se está ofreciendo, pronto vuelva a ser como lo fue antes. También me dijo, de las varias veces que he estado con usted, jamás lo había visto tan cortés y campechano. Usted nos hacía esperar por largos tiempos y cuando entraba a donde teníamos la reunión, entraba con una prepotencia como lo hacía su antecesor, rodeado de por lo menos 10 asistentes y armados hasta los dientes, y ahora usted entra solo y manejando su propio vehículo sin los 10 guardaespaldas que todo el tiempo lo acompañaban. Tiene razón, le contesté, no soy yo, y le pregunté de qué país es usted. Él me contestó que su país era él, vecino del noreste, y le pregunté si necesitaban una intervención. Me respondió que no, ya que el nuevo presidente estaba actuando conforme a la Constitución y con el respaldo del Congreso y el pueblo. Así deberíamos ser todos los países, para que este fuese un mejor mundo. Nos servimos y nos regresamos a nuestras mesas. Al terminar la cena me levanté con una copa de vino en la mano y me fui a la mesa donde se encontraba la candidata a la presidencia y su vicepresidente y 3 personas que me imaginé que eran de la nómina de su gabinete. Ya se iban a parar. Les dije que no era necesario. Me fijé que en la mesa contigua habían unas sillas desocupadas y pregunté si podía usar una de ellas. Me dijeron que con mucho gusto la podía usar. Uno de ellos se iba a parar. Yo le agradecí y le dije que yo lo podía hacer y jalé una silla de la mesa y me senté con ellos. Lo primero que dijo la candidata después de saludarme fue que nunca se había puesto a pensar en lo que está sucediendo, más lo veo como un sueño real. Agregó que ya se sentía segura en su país y que me agradecía la apertura hacia una democracia que se le había negado al pueblo por muchos años, y que si usted hubiese actuado de la manera con la que se está comportando en este momento, el país no hubiese perdido tanto ciudadano, ahora unos desterrados y otros muertos en las peligrosas travesías buscando un mejor país. Yo le contesté que de ahora en adelante habría un cambio radical de nuestra política, siempre viendo hacia una nación democrática y con todos los derechos que los ciudadanos merecen. Veremos mañana si después de los resultados el pueblo estará conmigo o con ustedes, y como dije antes, respetaré lo que el pueblo elija. Me levanté y me despedí y les dije que nos veríamos en el almuerzo de mañana. Antes de regresar a mi mesa pasé a servirme otra copa de vino y me enfilé para la mesa donde estaban los representantes del Parlamento Centroamericano, y ellos, al ver que venía así a ellos, me prepararon un lugar.
en el cual tomé asiento y dirigiéndome a ellos les agradecí su presencia y les pregunté si habían recibido las atenciones necesarias para el evento de mañana. Me contestaron que sí y que todo estaba en orden en todos los departamentos del país, que con ayuda de las universidades, se había completado el equipo necesario para llevar a cabo el evento sin ningún problema. No creo que tardara mucho este evento, he visto los de sus países, que se han llevado en una manera pronta y eficaz. Espero que así se realice acá, y dirigiéndome al ministro de Relaciones Exteriores quien se encontraba en la misma mesa, le pregunté si había recibido toda la atención necesaria de parte del coronel Rodríguez. Él me contestó que se había comportado como nunca, que había colaborado personalmente en la realización del evento y que solo estábamos pendientes de las 4 de la tarde del día de mañana. Regresé a mi mesa y tomé el micrófono y agradecí a los presentes y les dije que estaríamos almorzando en este mismo lugar el día de mañana, que quienes quieran permanecer en el recinto esta noche lo podrían hacer, pero que recordasen que a la 1 de la tarde estaríamos aquí almorzando. Después del almuerzo nos iremos a la plaza donde ya se encuentra el equipo de video y sonido listo para las elecciones, las cuales se llevarán a cabo en todo el país al mismo tiempo. Me dirigí a la salida. Saludando a quienes estaban en el camino, hacia donde había dejado el vehículo, vacié lo que quedaba en la copa de un solo sorbo. Luego se la di a uno de los edecanes que me acompañaron y me dijo que un chofer ya estaba dentro del vehículo. Al llegar al Palacio Nacional me abrió la puerta un oficial, entré y nos dirigimos hacia el despacho presidencial. Un teniente había abierto la puerta para mí, lo saludé militarmente y entré. Ya se encontraba el coronel y los dos generales, tomándose unos tragos. También había un especialista en electrónica y me preguntaron si quería ver lo que yo había dicho. Les contesté que no, entonces le dije al especialista que se podía retirar. Luego les dije que si el especialista había visto todo lo que ocurrió en la cena. Me dijeron que sí y que no teníamos nada que temer ya que todos los cuarteles e instalaciones estarían en sus cuarteles, con órdenes específicas de no salir bajo ningún pretexto, hasta que diéramos la orden después de las elecciones. Luego les dije que me lo contaran resumidamente. Después del resumen del acontecimiento los acompañé con una bebida y les pregunté si todo estaba listo para mañana. Me dijeron que el avión y los pilotos ya lo estaban, tenían la ruta para nuestro destino, ya en las computadoras de la aeronave y que ya estaba programado un equipo de vehículos y personal para el traslado de nuestras familias al aeropuerto de la Fuerza Aérea. A las 7 de la noche después de las elecciones, ya el ministro de Finanzas ya tiene todos los dólares que se pudo sacar del Banco Central en efectivo, y como usted tiene las claves para los bancos de la isla a donde nos iremos, allí no tendremos ningún problema de dinero para el resto de nuestras vidas. Nos despedimos y yo salí de la mente del presidente. Regresé a mi casa y le pregunté a mi señora, qué le había parecido la intervención, ella sentada frente a las televisiones, en las cuales seguían comentando el cambio del rumbo político del presidente y el país. Sonriendo me dijo que definitivamente si seguíamos logrando esto, posiblemente tendríamos un mejor mundo. Me pregunto qué estará pasando en la isla del Caribe, donde ya tuviste un par de intervenciones. Le dije que terminaríamos mañana con el país petrolero y pasado mañana, veríamos lo que estaría aconteciendo en la isla. Me dijo también si habrá esto encendido un movimiento en el cual los oficiales jóvenes tomarán el ejemplo de estos países y harán ellos lo mismo. Eso espero, le contesté. Luego me dijo que el técnico que había instalado los televisores había dejado una caja conectada a los 3 televisores, la cual ha estado encendida desde el primer día que las empezamos a usar. Esta caja ha estado grabando todo lo que hemos estado viendo a través de ella, sí que cuando queramos, nos viene a enseñar cómo seleccionar lo que nos interesa y descartar lo que no. Le dije que eso lo podríamos hacer y mostrárselo a un productor de películas. De repente lo podrían poner en las pantallas de los cines. Continuará.